Gracias, hermana. En verdad es un placer y ya lo dije quizás en íntimo, estar compartiendo con excelentes profesionales, no solamente desde el punto de vista de su especialidad, sino de lo que han significado para todos nosotros durante nuestra vida. Y bueno, el Carlos, que es el más joven, indiscutiblemente siempre es un honor estar con él. Vamos a hablar un poquito ahorita y vamos a ver esa interrelación entre la hipertensión arterial y el COVID-19. Muy rápidamente, nuestro guión de esta tarde va a ser hablar un poquito de la prevalencia de la hipertensión y su gravedad clínica en personas con COVID-19, la hipertensión como factor de riesgo de peor resultado, la relación entre el sistema renina-angiotensina y el SARS-CoV-2, posibles mecanismos fisiopatológicos de la infección y el riesgo de impacto de IECAS o GRAS sobre la infección de SARS-CoV-2 en adultos. Antes que nada, todo el mundo conocemos, pero siempre me gusta poner esta gráfica porque parece ser de que le han dado por la parte de la vacunación como menos importancia ya y a vivir una vida aún sabiendo o pensando que el COVID no está. Y estos números que nosotros vemos acá son dados a finales de agosto y para ese tiempo había más de 238 millones de casos en el mundo y las cuales habían más de 4.753.000 casos de muerte. Pero lo más grave de esto es que para el 26 de septiembre del 2021 habían fallecidos y los casos confirmados de coronavirus, fíjense ustedes, en las Américas, o sea, nuestro continente americano es el que lleva la batuta en relación sobre todo a personas fallecidas. ¿Esto qué ha llevado? Esto ha llevado a tratar de que todos los investigadores, todos los médicos, todos los profesionales de salud busquen la manera o quiénes son o aquellas comorbilidades que se asocian y o cuáles son los factores que han conllevado a que haya más personas fallecidas e indiscutiblemente pues más contagio de este coronavirus. Y si nosotros vemos aquí en este metaanálisis de más de 46.248 pacientes, la prevalencia de comorbilidades en la infección por COVID es la hipertensión y sigue siendo la hipertensión quien llega a la batuta, junto con la diabetes mellitus. Quizás esta dupla es una dupla fatal en los pacientes que generalmente presentan coronavirus, la infección por SARS-CoV-2, y que los llevaría entonces a unos desenlaces muy fatales. Esto también se aúna a las enfermedades cardiovasculares y enfermedades del sistema respiratorio. Fíjense ustedes en esta lámina, es bastante interesante cuando hablamos de la prevalencia y quizás, y aquí colocamos una variable importante que es la obesidad, y que es la quizás en la que desencadena desde el punto de vista muy metabólico y muy desde el punto de vista de riesgo para los pacientes y desencadena toda una serie de estrés oxidativos en ellos, que la hipertensión arterial es aquella comorbilidad que puede oscilar inclusive de un 7.3 en diferentes tipos de estudios que van desde estudios retrospectivos, revisiones de sistemas, metaanálisis, observacionales, casos, etcétera, 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 hasta llegar inclusive a un 56.6%. Esto ustedes pueden ver en diferentes poblaciones, que no es solamente en una, que pueden ser europeas, italianas, asiáticas, chinas, etcétera, y con un número bastante importante, pero bastante importante, de pacientes que fueron registrados o fueron tomados para dar esta intervención y que fue publicada en este año, a principios de este año. Otra de las cosas muy características, y este es quizás uno de los eh, lo que hablamos sobre hipertensión y COVID, siempre lo colocamos porque fueron los primeros productos publicados en el Lancet, donde se hablaba que fíjense ustedes que en esta población que fue en Wuhan, en China, el 48% de los pacientes que tenían como característica demográfica para ellos tratar de publicar cuáles sobrevivían y no sobrevivían, el 48% de ellos tenían comorbilidades. Y de esas comorbilidades, el mayor porcentaje era en aquellos pacientes que no lograban sobrevivir. Y fue la hipertensión arterial con 48% junto con la diabetes y la enfermedad coronaria los que constituyeron, como dicen los jinetes del apocalipsis, para lograr el mayor número de porcentaje de los pacientes que no sobrevivieron ante esta infección.
Hay una cosa muy particular y a través de la conferencia o por lo menos de la charla vamos a ver que generalmente ninguno de estos factores por sí solo van a constituirse un factor de riesgo independiente. Generalmente la mayoría de estos pacientes, y lo veremos mucho más adelante, están en combinaciones. Por eso podemos decir que la hipertensión es una comorbilidad muy común y que se asocia a una mayor mortalidad, pero ¿en quiénes? Generalmente en aquellas personas mayores con obesidad o con diabetes. Y además está asociada con un riesgo de resultados clínicos adversos en estos pacientes de COVID-19. Fíjense que en esta serie de COVID en base, que me pareció muy interesante, fue que en aquellas formas severas en donde fueron fallecidos generalmente, estos todos eran pacientes hipertensos, el porcentaje de estos diferentes artículos que fueron muy dados, a pesar de que la población fuera la de Yang, que fue bastante grande, se veía que la hipertensión arterial, porque era para hipertenso, era, el porcentaje era bastante alto, o sea, 48, 37.9, 27.4%. Muy diferente a las formas leves, que eran supervivientes, pero a fin de cuentas siempre se tenía un mayor porcentaje en este tipo de pacientes. Fíjense que nunca oscilaron en menos de un 15% los pacientes que tenían dentro de su COVID y de la evolución de ellos que no tuvieran por lo menos como comorbilidad la hipertensión arterial. Esto también es muy emblemático porque estos fueron comorbilidades en las muertes que ocurrieron en Nueva York, uno de las ciudades donde hubo mayor, y el 86.2% de todos los pacientes que tuvieron COVID y que murieron, por lo menos tuvieron una comorbilidad. Y dentro de esa comorbilidad, como pueden observar ustedes, la hipertensión arterial fue la que llevó la bandera, junto con la diabetes mellitus. Entonces, fíjense ustedes la importancia, en cierta forma, de el que el paciente tenga antecedentes de hipertensión arterial, o que muchas veces lo preguntan, si no era hipertenso, se hizo hipertenso. Yo siempre he dicho, no es que se hizo porque no se pudo, sino a lo mejor no estaba diagnosticado y tenía una serie de factores de riesgo para que eso ocurriera. Y entonces, ¿pero por qué es tan importante la hipertensión arterial? Y siempre se habla, y en todos sitios siempre hay alguien que podemos hablar sobre hipertensión y la relación que sea COVID. Es porque generalmente en este trabajo salido en este año, donde se ve toda la prevalencia de diferentes estudios, aquí un summary, como dicen, de los casos fatales y no fatales como comorbilidad, y vemos que sigue siendo la hipertensión arterial de un total mucho más alto. Pero eso, ¿por qué nos interesa? Nos interesa quizás por este cuadrito que tenemos aquí. Generalmente los pacientes y la abundancia, si vemos nosotros la prevalencia, que es bastante elevada, de la hipertensión arterial en el mundo, vemos que la mayoría de pacientes diagnosticados han sido prescritos por un inhibidor del sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Entonces, este aumento de este tipo de pacientes que reciben este tipo de drogas es simple y llanamente porque estas drogas del sistema renina-angiotensina han logrado, han dicho, han demostrado generalmente todos aquellos beneficios que puede traer no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel renal y a nivel de tipo cerebral. Entonces, si eso es así, y estamos hablando de que tenemos inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿por qué entonces se va a dar esa relación con el virus SARS-CoV-2? Entonces, ¿qué y cómo es? No me voy a manejar ahorita a hablar del sistema renina-angiotensina que todos conocemos y por cuestión de tiempo, pero sí es importante saber de que esa relación implica porque el spike protein, o sea, la proteína que tiene el coronavirus, tiene como receptor el AC2, la angiotensina, indiscutiblemente la enzima convertidora tipo 2. Y esto indiscutiblemente le va a permitir, por imaginación, que haya una replicación de ese virus, sobre todo a nivel de los neumocitos. Y no solamente de los neumocitos, porque si podemos hablar de diabetes, lo vamos a ver también en páncreas, y que de paso está mucho más expresado muchas veces que a nivel pulmonar y que a nivel de otro tipo. Entonces, esta entrada con su replicación viral produce que el AC2 indiscutiblemente disminuya su expresión a nivel, vamos a decir, de la superficie,
Y ese AC2, que nosotros recordamos, es el que va a permitir que la angiotensina 2 se convierta en angiotensina 1,7 y la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 1,9. Indiscutiblemente, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que trajo la atención y qué es donde se presentó las controversias y dijeron todo eso? Si nosotros tenemos poca expresión y no hay entonces la angiotensina 2 que vaya a formarse o permita que haya la formación de la 1,7, 1,9, indiscutiblemente que vamos a tener mayor número de angiotensina 2 y indiscutiblemente va a ser receptor tipo 1 de la angiotensina 2 y va a producir todas aquellos, vamos a decir así, consecuencias que nosotros no queremos, desde vasoconstricción, desde permeabilidad vascular, la de remodelación, la injuria pulmonar, etcétera. ¿Por qué? Porque estos dos componentes, el 1,7 y el 1,9, van a producir todo lo contrario y van a ser beneficiosos para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que indiscutiblemente nosotros vemos aquí dónde interviene los BRA en los pacientes a nivel de receptor y dónde los inhibidores de enzimas convertidoras también actúan para tratar indiscutiblemente de hacer este bloqueo que nosotros tenemos aquí y evitar todas esta serie de circunstancias. Pero indiscutiblemente la pregunta se hace, nosotros tenemos menos expresión de los AC2 a nivel acá, entonces por lo menos tenemos más angiotensina 2, pero esta angiotensina 2 que no nos va a permitir nada, la vamos a poder bloquear de esta manera. Si la bloqueamos, entonces a lo mejor hay más expresión de la AC2 y por lo tanto el virus va a tener mayor receptor con la AC2 y va a producir mayor infección. Eso es la hipótesis que se trabaja, pero no es tan cierto como se dice. Pero esa es una de las interrelaciones que, vamos a decir, disparó todo aquello de que deberíamos o no utilizar inhibidores de enzima convertidora, perdón, o inhibidores del sistema renina-angiotensina en los pacientes con COVID para evitar a lo mejor gravedad o dar mayor, vamos a decir así, puerta de entrada a la posible infección. Pero es muy importante y a mí me gustó muchísimo esto porque el COVID-19 y como todas aquellas comorbilidades que nosotros tenemos, nos lleva a una disfunción endotelial que es la que va a producir, y muy bien explicada sobre todos los procesos cardiovasculares que produce el COVID. Y nosotros vamos a ver aquí de una manera muy sutil, sintética, cómo esta infección por SARS-CoV-2 nos va a producir toda esta disfunción endotelial como un mecanismo etiopatogénico dentro del COVID-19. Fíjense ustedes que cuando ocurre por el SARS-CoV-2 una inflamación a nivel sistémico y pulmonar, estimula de manera indirecta al sistema renina-angiotensina a través de la angiotensina 1 y de la ACE para formación de angiotensina 2 e indiscutiblemente a nivel de sus receptores que ustedes tienen aquí, y vamos a hablar la parte roja porque la parte verde verán ustedes que quizás son los bloqueos que pudiéramos hacer nosotros en este sistema. Entonces van a estimular la formación indiscutiblemente de las especies reactivas de oxígeno y esta a su vez junto con el factor de necrosis tumoral capa beta, que está también estimulado por los receptores de esta citoquina, por la reacción inmune que produce por sí sola el SARS-CoV-2, nos va a llevar a la disminución de óxido nítrico, pero no solamente a la disminución de óxido nítrico, sino también a la disminución de la expresión de la sintasa de óxido nítrico. Al no haber esto, indiscutiblemente tenemos nosotros una disfunción endotelial que nos va a producir y nos va a conllevar, como todos conocen, a estados trombóticos, inflamación, vasoconstricción, y que es quizás el disparador de lo que se llama todo este sistema de hiperinflamación que se produce, súper que hay. Cuando yo hablaba que directamente a través de los receptores de la citoquina va a ayudar indiscutiblemente junto con las comorbilidades, y aquí entra también la hipertensión arterial, que entra por dos factores, las comorbilidades previas como obesidad y diabetes, y también con la estimulación del sistema renina-angiotensina para causar de manera indirecta la disfunción endotelial. Entonces nosotros podemos ver que mucho más allá de que hay un down regulation del AC2 y no permiten cuando ya hay la infección por el virus
él de por sí va a empezar a disparar una serie de vías que nos van a ayudar a nosotros a que vamos a decir, estas consecuencias que produce el COVID-19 en el individuo se hagan mucho más graves y sobre todo si hay ya previamente comorbilidades como ya nosotros hablamos. Hay uno de los aspectos importantes y es quizás estos estudios que son un poquito viejos, los dos primeros, que es que en verdad, ¿cuáles son los efectos de los inhibidores del sistema renina-angiotensina sobre la ECA2? Porque la ECA2 es la que nosotros hablamos. Generalmente recuerden que todos los estudios han sido generalmente en animales. Y en animales quieren tratar de definir si el inhibidor del sistema renina-angiotensina o los BRA, ¿me entiendes?, incrementan o no incrementan la actividad de los ECA. Podemos ver que en estudios animales el tratamiento del IECA va a producir también una disminución de la ECA, pero que no afecta la actividad directamente de la ECA2. Y esto va a conllevar a disminuir significativamente la angiotensina 2 y a su vez aumenta la angiotensina 1,7. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es animales y no lo podemos a veces traspolar quizás a individuos, pero tenemos, como digo yo, siempre la esperanza de que sea también generalmente en el humano, que podamos decir, que pudiera explicar entonces por qué por lo menos los IECA no van a producir ningún efecto. Por el contrario, los BRA sí incrementan esa actividad de la ECA2, además de que aumentan la concentración de la angiotensina 2, pero a su vez de la angiotensina 1,7. Se habla por eso que generalmente los efectos a nivel de la ECA son diferentes de los IECA y de los BRA en ese sentido, y que generalmente no lo podemos decir porque no tenemos estudios en humanos que hacen. Pero sí hay un subanálisis que se hizo para trabajo de insuficiencia cardíaca, el BioSTAC de insuficiencia cardíaca, que al contrario que muchos trabajos previos, no observaron un incremento de la ECA2 en pacientes cuando son manejados con estos inhibidores del sistema renina-angiotensina. Mientras que sí se observó, fíjense ustedes, es importante cuando se utilizó antagonista de los receptores mineralocorticoides. Entonces, como pueden ver ustedes, y estos son dos trabajos quizás muy emblemáticos como para poder hablar, que todavía nosotros no tenemos a mano la verdadera explicación para el humano, para decir nosotros si los efectos sobre la ECA son verdaderamente significativos. Ahora, muy bien. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto de los IECA de los brazos sobre la infección de SARS-CoV-2 en adultos? Entonces, ustedes van a ver aquí en esta serie de ensayos que tomó más de 73,000 y pico de pacientes, que aquí en estos momentos se manejó en diferentes estudios de esta revisión sistemática y metaanálisis, ver cómo sería la mortalidad o la gravedad dentro de la enfermedad. Y se vio, si lo ven ustedes, de todos modos, si se logra ver generalmente en estos tres, que aunque todo es menos de 8, los ruidos fue de 0,89, y que por lo tanto nos habla que no hay una asociación, inclusive pudiéramos ver que sería más bien una neutralidad. Eso sí, con una heterogeneidad moderada en este análisis. El problema de esta revisión sistemática fue que en los diferentes grupos, cuando unamos ACE inhibidores, o sea, los inhibidores del sistema, los BRA con los IECA, versus los no inhibidores con los no BRA, generalmente no tuvieron la delicadeza de en esos que no fueran IECA o BRA cuando fuera por sí solo, por lo menos en estos que están aquí, de poder sacar y eliminar lo que estaban tomando BRA, o sea, bloqueadores de los receptores. Entonces se hace un poquito, como dicen ustedes, vamos a ver, creíble o no creíble, si en verdad todavía nosotros podemos ver que este riesgo de infección y mortalidad sería como ellos lo toman como una conclusión de sus estudios. Pero aquí nosotros sí podemos valorar un poquito esa falta de asociación de los antihipertensivos con el riesgo y la gravedad del COVID, el COVID con este metaanálisis. Cuando hablamos nosotros de incidencia, hablamos o de severidad o hablamos de mortalidad, nosotros podemos ver que en relación a la severidad o la gravedad y a la mortalidad, sí hubo una disminución significativa, un orridio de 0,88,
y con una mortalidad de 0,77, como ven ustedes, menor a 1, a favor de los IECA que nos quiere decir que ellos producen esa disminución. Estos datos generalmente, ¿qué nos dicen? Que los hipertensos, podemos decir que si nosotros utilizamos previamente alguno de estos medicamentos en hipertensos, nosotros vamos a ver que esa gravedad y esa mortalidad va a ser significativamente menor al grupo de control. ¿Qué nos hace ver esto? Que por lo menos hay una de seguridad en este tipo de pacientes. Este estudio me parece muy interesante y muy lindo porque aquí es nosotros ver cómo influye el control de la presión arterial y la aplicación de inhibidores del sistema renina-angiotensina en este resultado de los pacientes. Si nosotros vemos aquí hay un resultado de muerte, de shock séptico, de enfermedad respiratoria o falla respiratoria, de síndrome de respiratorio, de ventilación mecánica para poder hacer y de la admisión a terapia intensiva de estos pacientes. Si ustedes ven aquí los rojos generalmente implican las muertes cuando es por muerte y aquí estos rojitos por lo menos shock séptico para dar un ejemplo. Entonces todos estos pacientes tuvieron una hipertensión que fue común. ¿Y qué vieron ustedes? Que en la medida que abajo, que ustedes ven normotensión grado 1, grado 2, grado 3 en este tipo de pacientes y así igualmente en cada uno de estos cuadros, en la medida de que las presiones arteriales están más elevadas o se están situadas en un grado mayor, van a tener ustedes pues mayor probabilidad de muerte, de shock séptico, de distrés respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que si lo ponemos con palabras bonitas, mostraron peores resultados clínicos desde el punto de vista no solamente cardíaco, sino también desde el tipo renal. Otra de las cosas que se destacó en esto, y ustedes logran ver, y esto por eso es importante, fíjense que no hubo una significancia grande entre los pacientes que tuvieron normotensión con los de grado 1, pues su grado de mortalidad o de shock séptico fue más o menos de tipo menor. También dio como resultado que todos los pacientes que tuvieron hipertensión arterial y que recibieron inhibidores, en otro cuadro que aquí no lo expreso, del sistema renina-angiotensina antes o inclusive después del ingreso hospitalario, obtuvieron mejores resultados clínicos que aquellos que no tuvieron medicamento antihipertensivo. Esto también es muy interesante, esto porque aquí también se habla, y también digo muy emblemático, de estos trabajos emblemáticos que nosotros tenemos aquí, de 4 importantes sobre el uso, donde se evalúa el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, también en función del riesgo y la gravedad de la infección. Y fíjense ustedes que en cada uno de estos primeros, ya sea el de Reynolds, que está basado generalmente, fíjense la población, 12.594, no hubo diferencias de infección, el off-video se mantuvo menor a 1 indiscutiblemente en todo, en ciertos, cada uno los fueron análisis, casos-controles, otros ensayos clínicos aleatorizados que tuvieron con ramipril, aun cuando se habla de que el ramipril no se puede hablar de que si el ramipril actúa de una manera que se asocia con menor riesgo, todos los niveles de enzima convertidoras van a ocurrir esto, pero es interesante saber de qué se tiene. Y todos ellos tuvieron que no se asocian con un mayor riesgo de infección, pero hay otros indiscutiblemente que también, aun cuando también están hechos otros por Reynolds, que fue hecho también de pronóstico en los pacientes, hubo efecto neutro en relación a la gravedad o a la mortalidad en este tipo de pacientes. Y es interesante, un volumen de pacientes bastante importante, que si viéramos aquí, Reynolds siempre tiene mayor número de pacientes, pero MENRA por lo menos 8.910 pacientes que estuvieron hospitalizados en diferentes hospitales y que son de Asia, Europa y América del Norte, que no solamente se centraron en un solo tipo, igualmente con los de China. También hubo un estudio observacional multicéntrico que dio generalmente un beneficio en relación a la mortalidad. Cuando yo hablo de un beneficio a la mortalidad es la disminución de la mortalidad, en esto con un equilibrio de un hazard de 0,42. Ahora bien, también nosotros vemos, pero ¿es solamente eso o todos los medicamentos antihipertensivos en relación cuando tengamos el diagnóstico o la mortalidad? Entonces, vemos aquí, es bastante interesante, en un grupo de pacientes, más de
16.800 y pico de pacientes que hicieron un análisis de casos controles en una población del Reino Unido, donde ustedes pueden observar acá, ¿me entiendes? Que tanto los inhibidores de los IECA, como los BRA, como los calcioantagonistas, como los diuréticos, generalmente, fíjense ustedes, fueron a favor de disminuir el riesgo de COVID, y esto se basa según el tratamiento. Los betabloqueantes fueron, vamos a decir, los que tuvieron un efecto menos agradable, pero aún así, fíjense ustedes que fue un efecto que ni fue ni a favor ni en contra, si lo podemos hablar. Eso en relación al riesgo de COVID. Pero si hablamos en relación al riesgo de mortalidad por COVID según tratamiento, nosotros también podemos ver que generalmente todos tocan la línea y entonces hacen un efecto neutro como para poder decir, no, es que los BRA van a producir mayor mortalidad, mayor los IECA, los calcioantagonistas, etcétera, en estos pacientes. Esto es un estudio de Chen, que siempre es muy interesante sus estudios. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los beneficios y los daños de iniciar un tratamiento a IECA o BRA con pacientes? No lo sabemos. Y por no saberlo y por no haber ensayos clínicos, se están, y aquí he colocado 5 ensayos clínicos que están ya corriendo para podernos nosotros verdaderamente decirnos si hay beneficio o daño. Todo lo demás y en lo que nos hemos basado generalmente son estudios retrospectivos y que no han sido diseñados para medir ese beneficio. Aquí tenemos por lo menos una eficacia de nebulización con captopril, otro es un ensayo aleatorizado con IECA, todo, otro con los sartán, otro también con los sartán, unos que no requieren hospitalización y otros que sí requieren. El Patharian COVID, que es también otro ya aleatorizado, doble ciego, controlado, etcétera, de manera para prevención utilizado con valsartán, son estudios que están corriendo y que esperamos ver cuáles serán los resultados, y cuando volveremos a ver, pues estaremos hablando de esos beneficios y sus daños. Todo esto trajo a que indiscutiblemente que el Consejo de Hipertensión o el Council on Hypertension dijera y recomienda a los médicos que por favor no quiten ninguno de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que los sigan dando, porque más era el daño que iban a producir en este tipo de pacientes y que no deberían ser interrumpidos en ningún momento. Y aún continúa esta declaración de posición de la Sociedad Europea de Cardiología. Con todo esto podemos concluir, y podemos hablar muchas cosas, pero si no después me regaña Gley y José Andrés me regaña más. Tenemos que decir que hasta que se disponga de más datos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina deben continuarse en los pacientes, sobre todo porque van a una condición estable y que estén en riesgo de ser evaluados para COVID-19, implicaría quizás posteriormente mayor daño. Que no está aclarado, y eso hay que estar en la cabeza, que la hipertensión sea un factor de riesgo independiente. Se duplica y generalmente es muy importante cuando está unido a la diabetes mellitus. Es una dupla terrible y fatal, pero él por sí solo no se ha todavía aclarado si es un factor de riesgo independiente. Que es muy importante, como ya lo vimos nosotros, que el paciente tenga un control de presión arterial durante la hospitalización, porque en la medida que no haya ese control de presiones arteriales, pues más van a ser, como dicen, los resultados adversos que van a tener ese tipo de pacientes. Que el tratamiento de IECA-BRA muestra un comportamiento neutral totalmente en cuando nosotros le hablamos sobre pronóstico de pacientes, pero también igual que otros fármacos antihipertensivos. Y como ya vieron ustedes, se están realizando y están en camino ensayos clínicos para probar la seguridad y eficacia de estos moduladores del sistema, que incluye también, está incluido, y no hablé, el AC2 humano recombinante y los BRA en COVID-19. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Soledad. Excelente, de verdad. Excelente conferencia. Bueno, a continuación, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. A continuación vamos entonces a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Y invito a todos los participantes a
a que pues hagan sus preguntas. Aquí tenemos algunas ya. Quizás comenzamos, vamos a comenzar por la misma doctora Soledad. Una de las preguntas es que ¿cuándo se habla de hipertensión en pacientes post-COVID y cuándo se habla de una elevación transitoria de la presión arterial en estos pacientes? Sabes que esa pregunta siempre, las veces que he tenido que dar esta conferencia, generalmente siempre la hacen. Yo siempre lo llevo a esto. La hipertensión tiene una definición. Y cuando nosotros hablamos de hipertensión post-COVID, indiscutiblemente tiene que llevarse a lo que es la definición para nosotros de presión arterial, pero siempre y cuando esté libre de pecado y no tiren la primera piedra. ¿Por qué yo digo esto? Porque generalmente por el tratamiento que se le da a los pacientes, ya sea esteroides y una serie de cosas, hay elevaciones de presión arterial que no las podemos considerar como pacientes posterior hipertensión. Ojo, voy a hablar porque hay un estudio, quien preguntó eso, hay un estudio como de 7 pacientes diciendo que el COVID produce hipertensión arterial posterior, y yo me río. Son pacientes que para mí, vamos a llamarlos entre comillas prehipertensos, con una serie de comorbilidades que hay encima que predisponen o que hacen quizás más, ¿cómo se dice la palabra? Los ponen descubren que estos pacientes de verdad son hipertensos o que puedan tener una hipertensión enmascarada, indiscutiblemente, y el COVID por todas sus razones, sobre todo por medicación, recuerden ustedes, y que están los severos, no estoy hablando quizás los leves, predispongan a eso. Hablar de presiones arteriales transitorias, presiones arteriales elevadas transitorias, sí, pero eso no es hipertensión, claro que lo van a tener. Y imagínate tú si todavía más si el médico va a tomar como hipertensión arterial la definición que hacen las guías por encima de 130-80 como la hace el American Heart. Entonces, cosas por el estilo. No hay todavía estudios que nos puedan decir, e inclusive con la charla del doctor Iván Mendoza, que me gustaría que interviniera en eso, fíjense que yo no lo vi hablando de hipertensión arterial como fenómeno, entre comillas, parte cardiovascular en los pacientes, porque no está bien definido. Elevaciones transitorias, claro que las va a haber, inclusive en el post-COVID, ¿qué pasa? Pero siempre y cuando, ojo, qué medicamento está teniendo, qué comorbilidades tiene el paciente, para nosotros verdaderamente definir eso. De todos modos, me encantaría, doctor Iván, si usted es tan amable, haya visto, porque en verdad así como hipertenso, fuera de ese trabajito que salió, que hay muchas fallas de tipo metodológico, habla como que el COVID da hipertensión arterial. No sé qué opina usted. Bueno, creo que yo estoy de acuerdo contigo con lo que has expresado. No hay evidencia para decir que una hipertensión ocasionada por COVID. Ya vimos que el COVID produce un estrés emocional tremendo, y eso en una persona que es susceptible o que estaba ya prehipertenso, lo puede volver hipertenso. Está claro que estos coronavirus, una de las respuestas que produce más bien es hipotensión. Una hipotensión que a veces es sostenida en el tiempo. Ajá. Gracias, doctor. Bueno, ya que el doctor Iván está allí, hay varias preguntas en relación a la parte de riesgo cardiovascular en el paciente con COVID. Y bueno, una es, ¿estaría indicado o tendría una indicación formal hasta el conocimiento que se tiene ahora de que todo paciente que se le diagnostique COVID debe ser evaluado desde el punto de vista cardiovascular, además de pulmonar, como vamos a decir que estamos acostumbrados? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es claramente que sí, por una parte de las complicaciones más frecuentes. Segundo, que pueden pasar desapercibidos. Tercero, que puede dar una sorpresa en la fase post-COVID. Cuarto, que tiene implicaciones pronósticas muy importantes. Múltiples razones. Todo paciente con COVID, que tenga un COVID ya de leve, moderado, ni hablarlo severo, debe recibir una evaluación cardiológica. Todo paciente con COVID que se hospitalice, se debe hacer mínimo un electrocardiograma. ¿Y qué opina usted del uso de la colchicina
que parece que se ha vuelto un poco controversial últimamente en relación al paciente con COVID y riesgo cardiovascular. Realmente, muchos medicamentos que han sido, muchos esquemas de tratamiento que se han promocionado para el COVID han fracasado la mayoría. La colchicina es uno de los pocos que ha sobrevivido, que tiene estudios doble ciegos que demostraron su eficacia. Un estudio cuya base fue en Canadá, pero que se hizo multicéntrico, demostró que la colchicina redujo el riesgo de mortalidad y redujo la posibilidad de que tuviera que terminar en un respirador. Recientemente se hizo un estudio de colchicina en pacientes para ver si se prevenía la enfermedad. ¿Qué situación tan difícil? Si la colchicina lograba prevenir el COVID y cuál era su efecto sobre el curso. Fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, y el resultado esos resultados que dice que no dio, pero dio, porque no hubo diferencias significativas para la prevención de la enfermedad, que es muy difícil. Para respuesta inflamatoria, lo que ocurre es que el 90% de los pacientes recibieron esteroides a dosis alta. Era difícil que otro antiinflamatorio diera respuesta, pero sí hubo una respuesta significativa en menor mortalidad y menor uso de intubación en la colchicina. O sea, pocos estudios han dado tantos aspectos positivos en el COVID como ha dado la colchicina. Bien, O sea, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Ok. Bien, yo tengo una pregunta que yo creo que es para el doctor Julio Acosta y para el doctor Carlos Delgado, para los dos. No tiene mucho que ver con COVID. Tiene que ver con que esta categoría de individuos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya el doctor Acosta hace un tiempo nos explicó muy bien en otra conferencia todo el problema de la amiloidosis que puede estar detrás de esto. Pero la pregunta concreta para los dos, ¿qué tan frecuente es que estos pacientes que tienen fracción de eyección preservada y tienen insuficiencia cardíaca son hipertensos? ¿Que ustedes han visto algún trabajo que muestre que sea, porque la impresión que yo tendría es que debe ser muy frecuente, pero no tengo muy claro cuán frecuente es? A ver si ustedes dos tienen alguna idea de eso o han leído algo de eso. Bueno, los últimos estudios que han salido en relación a la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada han dado datos muy importantes. Realmente se está haciendo un subregistro del mismo, porque inclusive muchos pacientes están cursando con disfunción diastólica y disfunción sistólica en forma combinada. Pero cada vez cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada per se sola, hay muchos estudios que hablan cómo diagnosticarla a tiempo, cómo tratarla, cómo observarla. Y los últimos estudios que nos están dando a la palestra que la prevalencia e incidencia es realmente alta a lo que se pensaba hace 20 o 30 años. ¿Qué debemos hacer? Ser más objetivos en buscar o diagnosticar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca o función sistólica preservada, inclusive con la combinación de las dos entidades, tanto insuficiencia diastólica como sistólica, como muchos pacientes están cursando. Vamos, Julio. Doctor Julio, abra el micrófono, por favor. Creo que no me escucho. Doctor Julio. Ya está listo, gracias. Los estudios más recientes ponen como primer factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada a la hipertensión arterial, del orden del 70-75%. Ahora, es cierto que en determinado momento de avanzada de la insuficiencia cardíaca pueden aparecer las dos condiciones, tanto preservada como reducida. Pero al inicio, los mecanismos fisiopatológicos son diferentes. Por ejemplo,
En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la alteración de la microcirculación es un hecho. La inmensa mayoría, y ese es un modelo perfecto de disfunción microcirculatoria. Mientras que en la insuficiencia cardíaca con reducción de fracción de eyección, las primeras etapas son un proceso inflamatorio cardíaco que incluso es considerado como el paso que hace la transición entre hipertrofia o hipertensión y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Son dos mecanismos que marchan al principio distintos, pero que después confluyen. De manera que yo creo que la hipertensión arterial es la causa principal del desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bien, gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta para el doctor Mendoza? Se ha conectado todavía Iván, ¿no? Sí. Ok. Iván, porque yo no veo pacientes con COVID directamente, pero oigo el cuento todos los días de mis colegas jóvenes que sí ven COVID. Yo no he oído casos en los cuales se haya presentado alteración de la trastorno de conducción importante, bloqueo avanzado, bloqueo A B completo en los pacientes con COVID. ¿Cuál es tu experiencia de lo que tú has visto, que tú has visto mucho, y lo que has leído, que también has leído mucho? Dinos, Iván. Bueno, nosotros en 2 semanas vamos a presentar una serie de casos de bloqueo avanzado con COVID en un estudio multicéntrico donde la mayoría de los que participamos han aportado 1, 2 o 3 casos de bloqueo avanzado definido como bloqueo más allá de 2-1, 3-1 o bloqueo de completo. Y con la siguiente característica, la mitad mejoran con esteroides de alta dosis y colchicina. Mejoran que se le quite el bloqueo y se restablece 1-1 rápidamente. Lo que habla que el trastorno de conducción es debido a un proceso transitorio inflamatorio ocasionado por el virus. Y la mitad quedan con un daño y ha sido necesario la implantación de un marcapaso. Hay un paciente que tuvo bloqueo avanzado, que se le colocó un holter del doctor Elías Urbáez y falleció por fibrilación ventricular antes de ponerle un marcapaso definitivo. Pero vamos a decir que la mitad responde al tratamiento y es transitorio, lo que recuerda, por ejemplo, a los trastornos de condición de la enfermedad de Lyme producida por la picadura de la mordedura de la garrapata por la borrelia, la bacteria flagelada Borrelia, que es inflamatorio, es el único bloqueo que uno conocía que se quitaba con un antibiótico. Bien, gracias, Iván. ¿Alguna pregunta, Egle, más que tengas tú por allí? Ya lo de la colchicina lo preguntaron, que fue importante. Aquí hay una. En Ajá. pacientes con infarto agudo del miocardio, en el contexto del COVID-19 o post-COVID, donde se colocan las endoprótesis, es recomendable la terapia triple, o sea, antiagregación dual más anticoagulante, y si es así, ¿a qué dosis y por cuánto tiempo? Yo creo que ahí puede intervenir cualquiera de los expertos. Fíjate que cómo ha cambiado, que al comienzo, cuando la pandemia se inició, este tratamiento que se proponía era trombolisis para evitar tener que hacer el cateterismo del contagio. A medida que nos protegimos mejor los médicos, los equipos de protección, ya se adoptó una conducta más agresiva, invasiva. Entonces se procede, prácticamente en este momento se procede como si fuera cualquier paciente con infarto. Se le hace su cateterismo de acuerdo a las características clínicas y angiográficas. Se procede a angioplastia, implantación de stent, tratamientos. Estamos hablando de una enfermedad con alto riesgo trombótico, entonces se considera el tratamiento triple a comienzo por el alto riesgo trombótico. Y después se modifica el tratamiento a doble por 6 meses. Pero sí,
Ajá. De hecho, también llama la atención que cuando comenzamos la pandemia en el 2020, ya con cierto conocimiento de la enfermedad, muchas veces nos llevaban a nuestro servicio de cardiología aquí en Valencia, pacientes que estaban en fase aguda con COVID, pacientes con factores de riesgo y con un cuadro de un síndrome coronario agudo. Entonces veníamos, ¿qué hacíamos? Pues ya estaban recibiendo anticoagulación con estos anticoagulantes orales. A muchos pacientes se protegieron aún más dándole una molécula, la molécula de clopidogrel. Pero muchos de nuestros pacientes, siendo tal cual agresivos, tratándonos de defender con la parte del síndrome coronario agudo, muchos de nuestros pacientes se complicaban con eventos hemorrágicos digestivos. Entonces teníamos como, ¿qué hacíamos en la balanza? Pues tratar el proceso hemorrágico, tratar de tener un poco la parte de todos los colaterales de un evento isquémico agudo, o hacer una sinergia de un balance entre la terapia y beneficios que recibían nuestros pacientes. Mucho hemos avanzado del 2020 para acá. Sin embargo, hay muchos pacientes que se ven complicados con eso. De hecho, en los hemodinamistas, cuando tenemos pacientes que ya tienen algún antecedentes con stent y que tienen COVID en fase aguda o que tienen enfermedad arterial coronaria ya per se en forma importante, pues además de la anticoagulación con los anticoagulantes orales nuevos, les agregamos pues el clopidogrel como para tener una mejor ayuda en relación a estos procesos de isquemia y aterosclerosis. Ok. Aquí hay otras preguntas en relación con la pericarditis que se produce durante el COVID. El tratamiento, ¿cuál es la opinión sobre tratamiento con esteroides, altas dosis de AINES más colchicina en estos pacientes? La pericarditis es una de las complicaciones cardiovasculares del COVID. La frecuencia no se sabe exactamente. Hay estudios utilizando resonancia magnética que pueden ser hasta 1 de cada 5 pacientes hospitalizados con COVID pueden tener pericarditis según esos estudios, y que va de muy leve, que lo que se ve es un realce pericárdico, hasta derrame pericárdico severo, que son excepcionales, y casos de taponamiento. La droga de lesión son esteroides y colchicina. Colchicina es de primera línea en la pericarditis, como es en todas las pericarditis virales. En la pericarditis por COVID, colchicina es de primera línea. Y bueno, no sé, hay otra pregunta en relación al Ramipril, el uso de Ramipril, que si está indicado en miocarditis post-COVID, perdón, post-vacuna para el COVID. En específico, hablan de la Pfizer, pero no, me imagino que puede ser por cualquiera. Bueno, no es una indicación clara la miocarditis por COVID, el Ramipril. No hay una indicación que sea específica, ¿no? Específica, resultado de una evidencia. La miocarditis por COVID se trata en función a las manifestaciones clínicas y la repercusión, no diferente a como uno trata una miocarditis en general. Mira. Lo otro es que además de los beneficios que ha demostrado en pacientes post-COVID con enfermedad cardiovascular en relación a lo que hablábamos de IECA y ARA2, muchos estudios se inclinan justamente al uso del ARA2 por el efecto que pudiera tener el IECA en relación al deterioro de la parte respiratoria, que ya de por sí, por el COVID, ya la tienen como efectos adversos, como esa tos. Entonces, pacientes post-COVID quedan con algún grado de alteración a nivel del sistema respiratorio, y un medicamento como un IECA que pueda producir como efecto adverso una tos no sería el más indicado. Claro. Yo, no sé, para la doctora Soledad, tú hablaste sobre los IECA y los ARA2. ¿Qué opinas sobre el uso de los betabloqueantes en los pacientes con COVID? Yo te voy a decir una cosa, y como bien lo expresé allí, aún a pesar de que en relación al pronóstico y a la mortalidad o a la gravedad de los diferentes antihipertensivos, poniendo como antihipertensivos los betabloqueantes, a mortalidad es un efecto neutral como lo tiene todo eso. Y en cuanto al riesgo vamos a decir, de efectos adversos, es también neutral, porque desde el punto de vista de si nosotros vemos la imagen
ellos no van a estar ni a favor ni en contra desde un punto de vista. Lo que te puedo decir es algo, los betabloqueantes tienen su indicación. Y los betabloqueantes hay que seguir, si tienen su indicación, hay que seguirlos dando, como lo puse en las conclusiones. No hay ningún trabajo que diga de que van a hacer, que el efecto es en contra o no. Es neutral, no solamente para los inhibidores del sistema renina-angiotensina, sino igual para cualquiera de los tratamientos antihipertensivos, como tomar antihipertensivos. Pero vuelvo a decir nosotros, si nosotros hacemos el esquema para manejo de hipertensión arterial, que vamos a comenzar con ese tratamiento, ya es totalmente diferente, ¿me entiendes? Pero no existe ningún trabajo que diga que está el betabloqueante prohibido en un paciente que esté tomando COVID y se lo vamos a tener que quitar, ¿no? A menos el que el paciente desarrolle una bradicardia durante el COVID, que el doctor Mendoza nos mostró que... Escucha, José Andrés, José Andrés es muy importante, esos son efectos colaterales. Y por eso digo que los betabloqueantes tienen su indicación. Si un paciente está infartado, ¿me entiende? O tiene una insuficiencia cardíaca, sabemos la utilidad del betabloqueante en la insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer así muy claro, y que al principio va a causar el problema de mayor aumento de sintomatología como tal. Pero no hay ningún estudio que nos pueda decir a nosotros está contraindicado el uso de betabloqueantes fuera de las indicaciones o de las contraindicaciones que se tienen. Si tenemos una frecuencia cardíaca que va disminuyendo y que la tenemos por debajo de 50 o 40 tomando betabloqueantes, sabemos todos que hay que retirar el betabloqueante indiscutiblemente. Mira, hay un estudio, quiero mencionar un estudio, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Soledad, pero hay un estudio que acaba de publicarse que es espectacular. El grupo de Valentín Fuster probaron metoprolol intravenoso en pacientes con COVID críticamente enfermos. Aunque la serie es pequeña, los resultados fueron espectaculares. Se especulan los posibles mecanismos por los que esos pacientes críticamente enfermos en cuidados intensivos con metoprolol mejoraron. Y a raíz de ese estudio piloto están haciendo un estudio más amplio con una población más amplia de COVID. Maravilloso, eso resalta mucho más las conclusiones que se tienen, que cualquier tratamiento antihipertensivo tiene un efecto neutral y en este caso muy beneficioso en ese tipo de pacientes. Entonces es así, o sea, no hay lo que llamamos nosotros etiquetar, decir no vayan a colocar, las mismas indicaciones que se tienen para un paciente que no pueda tener COVID, indiscutiblemente. Y de hecho también, por lo menos en el corte de pacientes que hemos tenido de COVID con enfermedad cardiovascular, un gran porcentaje del 2020 al 2021 se han complicado con arritmias cardíacas, específicamente taquiarritmias paroxísticas, que nos llaman a cardiología para intervenir porque el miedo del uso del beta bloqueante en el sentido de empeorar aún la parte de la función respiratoria, pero no hemos usado beta bloqueantes cardioselectivos y hemos tenido una excelente respuesta en mejorar estos fenómenos de taquiarritmia que ya no los tenía previamente el paciente y que inclusive persisten en etapa post-COVID de recuperación haciendo el uso del beta bloqueante en forma más prolongada. Carlos, me encanta que digas eso porque hablaste de la palabra miedo. Yo siempre he dicho que nosotros al revés, los médicos no le tenemos miedo a prescribir cosas que ni siquiera sabemos verdaderamente cómo actúan. Eso es así en líneas generales. Y con los beta bloqueantes se ha puesto a los pobres beta bloqueantes, pero eso en el tiempo de aquellos que eran no cardioselectivos con actividad simpático mimética, o sea, los viejos producían esos efectos. Los actuales tú los puedes tranquilamente manejar y no van a producir esos efectos colaterales respiratorios. ¿Ves? Me encanta que lo hayas dicho, me gusta muchísimo eso. También, yo que soy fanático de los betabloqueadores, me gustó mucho todo eso. Yo creo que ya, o sea, tengo aquí otra pregunta. No nos van a dejar ir. No, ya esta es la última, a menos que alguien quiera intervenir más, pero creo que es la última ya por lo del tiempo. El uso de ibradina en los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada, que también lo vemos en pacientes COVID. Mira,
particularmente los pacientes COVID en la fase post-COVID, hay hay 5 tipos diferentes de taquicardia sinusal: la inapropiada, la apropiada, persistente, incesante, y el POTS, que es el que más llama la atención, que es muy frecuente. POTS es la taquicardia sinusal ortostática postural, como su nombre lo indica. Son pacientes que están acostados y tienen una frecuencia cardíaca, se paran y se le dispara la frecuencia sinusal 30 latidos más por minuto que cuando estaban acostados. Pasa de 120. Y esos pacientes, muchos son mujeres, muchos no son hipertensos, más bien hipotensos. Le va mal la droga de elección, uno piensa siempre beta bloqueante, pero algunos de estos pacientes no toleran el beta bloqueante. Y hay estudios publicados que demuestran ibabradina para esos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, José Andrés, te toca despedir el webinar, que yo creo que estuvo excelente. Bueno, Darle las gracias. Lo que quiero es agradecer a los expositores y además yo creo que yo voy a decidir transformarme en coordinador permanente. El coordinador es el que más aprende. Tiene que estar pendiente de las conferencias, de las preguntas, de las respuestas. Nadie aprendió como yo. De manera que se los agradezco muchísimo a los expositores, que son, bueno, ya harto conocidos los buenos expositores que son. Agradecemos también al Laboratorio Carlos y agradecemos, como siempre, a Mayra, sin quien estas cosas no serían posibles. Gracias, Mayra. No, muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos vernos muy pronto. Claro, ya vamos a inventar otro. Ya Yo también quiero ser mañana te llamo. coordinadora. Yo también quiero ser coordinadora. Aprendemos mucho. Claro. Estar pendiente de todo. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias gracias. a todos los participantes. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Es un placer haber estado con toda esta gente excelente, excelente. Gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos para la Adiós, que estés próxima. bien. Dios quiera.